Una primera mirada a Adrian von Speyer, de Hans Urs von Balthasar. Ediciones San Juan. Año de publicación en español 2012. Esta publicación es gratuita y puede ser compartida libremente sin ánimo de lucro. Existe también en digital. Visite balthasarspire.org para adquirirla. Primera parte. Vida, tarea y obra de Adrian von Speyer. Capítulo 1. Las fuentes. Poseemos 5 series de documentos que nos informan sobre la vida de Adrian von Speyer. Primero, una biografía de 284 páginas en formato grande, escrita de puño y letra por ella, a petición mía, que lamentablemente cubre solo sus primeros 24 años de vida, y que con una memoria, precisión y frescura sorprendentes narra su juventud, considerando especialmente su evolución religiosa, desde la perspectiva de una mujer de 50 años. Esta obra ha aparecido en el otoño de 1968, con el título De mi vida. Segundo, una autobiografía completamente distinta, titulada Misterio de la Juventud, y que posee un carácter puramente carismático. Su redacción supuso que yo le pidiera, en obediencia, volver a las sucesivas etapas por las cuales había pasado su conciencia en los años de su infancia y juventud. En esta autobiografía, ella cuenta por una parte los mismos acontecimientos, desde el punto de vista de la niña y de la joven, y por otra parte, narra cosas que había olvidado por completo. En esta obra, la búsqueda de Dios se hace mucho más evidente. La descripción llega hasta 1940, año de su conversión, y su última parte procede a marchas forzadas. Tercero, para los años posteriores a 1940, sobre todo hasta el año 1950, dan cuenta los diarios que yo mismo escribí. Cuarto, para la vida entera y su sentido, existen numerosas afirmaciones particulares de Adrienne, de las que este libro hace una selección en su segunda parte. Quinta, amigos, parientes, conocidos, antiguos pacientes, podrán sin duda contribuir con muchas noticias. También deberá ser ordenado el copioso intercambio epistolar. Infancia. Adrienne se resistió largamente a venir al mundo. Años más tarde, pensó que los dolores que había ocasionado a su madre al nacer fueron un motivo para las fuertes y repetidas tensiones entre ambas, desde el inicio hasta poco antes de la muerte de la madre. Adrienne fue, y siguió siendo durante décadas, la hija no querida. Su madre, que poseía por lo demás cualidades excelentes, solo reconoció que Adrienne no era la hija díscola y malograda cuando se transformó en una médico reconocida en la ciudad y consecutivamente en la esposa de 2 profesores de relieve. La permanente bondad de Adrienne para con su madre hizo lo que faltaba para poder ganársela en sus últimos años. Sin embargo, la he escuchado muchas veces llamar a su madre en sueños de un modo casi desesperado. Adrienne vino por fin al mundo el 20 de septiembre de 1902, en la austera ciudad La Chaux-de-Fonds, situada a 1000 metros de altura en los montes del Jura, Suiza. Fue la segunda hija del oftalmólogo basiliense Theodor von Speyer, que tenía allí su práctica médica, y de su mujer Laure, Girarte soltera. El padre procedía de una familia de viejo abolengo de Basilea, a la que ya antes de la Reforma habían pertenecido fundidores de campanas, pintores de santos e impresores de libros.
Entre las cloches de Bal, en la torre de la catedral, se encuentran aún hoy algunas campanas que llevan el nombre del taller Bonespire. Más tarde, en todas las generaciones de la familia Bonespire, surgieron médicos, pastores protestantes y hábiles hombres de negocios. La madre era hija de relojeros y joyeros que habían tenido éxito en Ginebra y en Neuchâtel. Helen, hermana de Adrienne, era algo más de 1 año y medio mayor que ella. Su hermano Wilhelm, actualmente médico, nació en 1905. Theodore, su segundo hermano, hoy director de un banco en Londres, nació en 1913. La comprensión misteriosa que la niña posee frente a las diarias reprensiones de la madre salió a la luz en Misterio de la Juventud, una existencia completamente infantil en Dios y para Dios, bajo la guía del ángel. Este le muestra lo que ha de hacer o no hacer, cómo se reza o cómo se puede estar simplemente con Dios y, desde el inicio, le enseña a apreciar el valor del sacrificio y de la renuncia. Adrienne ha practicado a lo largo de toda su juventud protestante la penitencia voluntaria, en modo muy discreto, pero con energía. Desde 1940 fue necesario poner su celo de penitente bajo estrecha obediencia, para que no excediese la medida, por amor a Dios, a la Iglesia y a sus intenciones, a los pecadores. Hay un lugar en el cual esta vida en Dios también puede ser una vida en la tierra, sin sobresaltos y casi sin palabras. En el hogar de la querida y piadosa abuela, profundamente comprensiva con su nieta. La abuela vivía en una casa de campo, de Stilleuls, fuera de la ciudad. Hacía mucha labor de costura para los pobres, y sobre todo, junto a ella, se podía simplemente ser, en silencio. Adrienne ha dejado una maravillosa descripción de esta convivencia. Con su reverenciado padre, hombre digno y silencioso, vive en un tácito y creciente entendimiento. Ya como niña, puede acompañarle de vez en cuando al hospital para visitar a los niños enfermos. Su propósito de hacerse médico para ayudar a los hombres vive desde la primera infancia. Ya en la escuela primaria comienza a trabajar para los pobres e incluso pronto funda con sus amigas una asociación en favor de ellos. En la escuela primaria y también durante el gymnasium, colegio secundario superior necesario para acceder a la universidad, tiene la costumbre de acusarse y de tomar sobre sí el castigo cuando algún compañero de clase había hecho algo malo. Lo hace de un modo tan frecuente que el profesor ya no le cree. También desde la primera infancia tomó la costumbre de aceptar que todas las acusaciones caigan sobre ella, sin replicar. Antes incluso de empezar la escuela, sabe leer y escribir. Aprende todo con entusiasmo y a veces sustituye a una maestra asmática. Solo en la clase de religión se dan dificultades crecientes. Con cada nuevo pastor surgen nuevas discusiones. Se siente siempre inexplicablemente desilusionada, pues el protestantismo que se le presenta le parece vacío. Dios es diferente, le aclara a sus profesores muy decidida. A los 9 años da a sus compañeras de clase una conferencia sobre los jesuitas y la reserva mental. El ángel le había enseñado que los jesuitas son hombres que aman a Jesús de todo corazón y que la verdad de Dios es más grande que la verdad de los hombres, por lo que no siempre es conveniente decir todo a los hombres, tal como se lo entiende en Dios. Los católicos le son totalmente desconocidos. De los que la rodean, solo recoge expresiones burlonas y despectivas sobre ellos. En los primeros años de la escuela secundaria anteriores al gymnasium, escribe un trabajo titulado Les préjugés, los prejuicios,
en el que acusa al profesor de religión de no querer hablar de las demás religiones, queriendo decir, en primer lugar, el catolicismo, y de imponer anteojeras a los alumnos. Con frecuencia está enferma, padece todas las enfermedades infantiles, además de continuos dolores de espalda que la obligan a estar mucho tiempo acostada. Solo más tarde se le descubre una espondilitis. Antes de Pascua, siempre está enferma. El ángel dice, es por Viernes Santo. Ella misma contará en la segunda parte de este libro el encuentro misterioso que tuvo con San Ignacio a sus 6 años, en el tiempo de Navidad, en una calle empinada de las Chaux-de-Fonds. Años más tarde me mostró el lugar preciso. Para las vacaciones está Waldau, el gran hospital psiquiátrico cantonal en las cercanías de Berna. Su director es el tío de Adrienne, el profesor Wilhelm von Speyr, y su hermana, tía Jeanne, cuidaba del hogar. Si bien la preferida de tía Jeanne era Helen, y para la pequeña Adrienne no todo era de color de rosa en la casa, para ella siempre estaba ahí el gran jardín que tanto amaba. Además, el tío pronto reconoció su don de tranquilizar a los enfermos, de entrar en contacto con ellos, de alegrar a los depresivos, dándoles la mano, acariciándoles. El tío no temía enviar a la pequeña Didi con su muñeca junto a los enfermos, pues no sentía miedo alguno ante los enfermos mentales. Lo que más quería Adrienne era participar en el sufrimiento de los enfermos. Busca los caminos y medios para ello en la oración y se ofrece a Dios. Gymnasium en la Chaux-de-Fonds. El padre le permite ir a este colegio secundario superior, decisión que la madre no comparte, pues no desea que su hija estudie para médico. Todas las asignaturas le entusiasman. Entonces gana 2 amigos para toda la vida. Christian Wolff, que más tarde será un notable cirujano de la Chaux-de-Fonds, muriendo en 1965, y Charles Henry Barbier, actualmente director de la Unión de Consumidores de Suiza. Los 3 son los mejores de la clase. Con el pastor, Adrienne discute sobre el celibato, que para ella parece ser la única forma de vida justa para alguien que consagra su vida a Dios y a la Iglesia. Frecuenta con interés las asambleas del Ejército de Salvación y presencia allí la confesión pública de los pecados. Este modo de confesar le parece falso en su raíz. Más tarde, ha albergado reservas insuperables, también contra Koch, por el mismo motivo, pueblo de Suiza donde se concentraba el movimiento Moral Armament, que practicaba la confesión pública. Su sed por la verdadera confesión sacramental aumentará con los años hasta llegar a la conversión, y será quizás el mayor estímulo que la lleve finalmente a la Iglesia Católica. Transcurridos 2 años, la madre logra retirarla del gymnasium, pues Adrienne trata demasiado con muchachos, y la profesión de médico no es para mujeres. Pasa entonces un año muy infeliz en la Escuela Superior de Señoritas, pero allí gana una amiga íntima, Madeleine Gallet. Las 2 amigas hablan todo el tiempo de Dios, de una vida de entrega, deliberan sobre cómo se podría convertir a esta o aquella compañera. Tejen y cosen para los pobres, como si les fuera la vida en ello. Madeleine le dice con toda claridad, para ti solo hay un camino, entrar en el convento. Pero Adrienne no sabe qué es un convento. Una noche, el padre sorprende en su escritorio a Adrienne en camisón, tiritando de frío, aprendiendo a escondidas verbos y vocabulario griegos para poder mantener el nivel de su clase del gymnasium. El padre la interroga sobre el motivo, y el año escolar siguiente puede volver a su clase. Los muchachos del colegio reciben triunfalmente a la ahora única compañera
y ella se convierte en líder de la clase gracias a su temperamento encantador, a su invencible buen humor y a su juicio puro e íntegro sobre temas éticos y religiosos. Un día de noviembre de 1917, muy temprano por la mañana, aparece ante ella Nuestra Señora, rodeada de ángeles y santos, entre los cuales reconoció a San Ignacio. Los ángeles se movían y cambiaban de lugar, pero el conjunto conservaba la impresión de ser una imagen, una promesa para más tarde. Las visiones posteriores a la conversión perdieron este carácter de cuadro o imagen y se transformaron en realidad pura y cercana. Adrienne permaneció arrodillada al borde de la cama hasta la hora de ir a la escuela. Su misión posterior estará marcada profundamente por María. 3 años de enfermedad. Poco después, tiene la certeza de que su padre morirá pronto. Ante la iniciativa del padre de ir a Basilea para asumir una cátedra, Adrienne le pregunta: «Papá, ¿crees que aún vale la pena?». El padre muere de una perforación en el estómago. El tío Wilhelm mantiene generosamente a la familia, pero no obstante, la madre vivirá angustiada por el dinero y despide a la doméstica. Adrienne experimenta una excesiva responsabilidad por la familia y asume, sin dejar la escuela, el gobierno de la casa, y por deseo de su madre frecuenta, además del colegio, la escuela de comercio. Sigue trabajando a pesar de altas fiebres, hasta que sufre un colapso total, tuberculosis doble, dolores muy fuertes al respirar. En el sanatorio de Langenbrück, verano de 1918, el médico le pregunta si quiere saber la verdad. Ante la respuesta afirmativa, le declara que no verá la siguiente primavera. Es enviado por 2 años a Leysin. Una pariente de su familia política, Charlotte Olivier, muy buen médico de Lausana, la cuida un poco desde lejos. La madre parece haberla olvidado por completo. Se presentó en Leysin solo una vez y por pocas horas. Registró sus cajones, leyó todas sus cartas, las sermoneó y volvió a desaparecer. Adrienne no tenía dinero y para vestirse apenas lo necesario. Leía un poco, Dostoyevski sobre todo, y aprendía ruso. Tan pronto le permitieron levantarse un poco de la cama, las muchachas de la Espérance, una casa de convalecencia fundada por Charlotte Olivier, iban a buscarla para que pudiera darles conferencias sobre temas como obediencia y libertad, la verdad y sus gradaciones, el derecho de pensar, sobre Dostoyevski y otros temas. Entre sus oyentes se encontraba Louisa Jacques, que le decía: «Me obligarás a hacerme católica», un paso que Adrienne misma nunca consideró. Luisa se convirtió, entró en las Clarisas y murió en Jerusalén con fama de santidad. Adrienne organizó un bazar para los rusos pobres que, sorprendidos por la revolución, no podían volver a su patria. Pauline Lacroix, una parisina católica con la que había hecho amistad, le decía: «Tú has sido creada para la obediencia». Cuando las dos se reencontraron en el Jura, donde Pauline dirigía un hogar para niños, esta quedó desilusionada de que Adrienne aún no se hubiera convertido. Una vez, Adrienne entró en la fea y fría capilla católica de Leysin para rezar. La lámpara del Santísimo le comunicó la presencia del Señor, y ella comprendió de modo irrefutable: «En esta iglesia estoy en mi hogar, como otros lo están en sus casas». Apenas suficientemente curada, y dado que con la salud tan debilitada, difícilmente podría llegar a ser médico, al final de 1920 decidió hacer como voluntaria un curso de enfermería en el Hospital Valdense Saint-Loup de las Hermanas Protestantes de la Caridad. De nuevo, y de un modo elemental, experimentó cuán extraño y lejano
le resultaba la piedad protestante. Además, una sobrecarga de trabajo hizo que sufriera un nuevo colapso, del cual se restableció después de medio año de cura en el Hospital Waldau. Gymnasium en Basilea. Entretanto, la madre se había mudado con los demás hijos al barrio de Basilea llamado Basilea Menor, en la calle Florastrasse. En agosto de 1921, Adrienne los sigue a esa ciudad, chapurreando apenas el alemán. Una vez allí, se presenta ella sola, pues la madre no la acompaña, a la secretaria del gimnasio femenino, Georgine Gerhardt, quien luego sería su amiga. El rector Barth la admite a prueba por 6 semanas. Había perdido 3 años por la enfermedad. Adrienne trabaja de tal manera que después de 1 año y medio aprueba el examen final de bachillerato junto con los demás alumnos. Al mismo tiempo, recibe clases de piano con el director Munch, quien le pide al menos 3 horas diarias de ejercicio. En estos años, para ella, la música representa un camino hacia Dios, a quien percibe de modo creciente como otro, distinto, y que parece no responder a su vehemente oración. Un gran altercado con su madre la lleva al borde de la desesperación. ¿Tiene sentido su vida? No consigue nada, solo estorba a todo el mundo. En el puente del ferrocarril contempla el flujo del Rin, atrayéndola hacia abajo. En ese momento vence en ella el pensamiento de que sería cobarde morir. Vive en su casa como una extraña, pero tiene un amigo, Heinrich Barth, que más tarde sería profesor de filosofía, hermano de Karl Barth, y también cultiva una buena relación con Eva Bernoulli, hija de Karl Albrecht Bernoulli. En la escuela es un poco la consejera maternal de sus compañeras, y el mismo rector se confiaba a ella. Estudio de medicina. Después de aprobar el examen final de bachillerato, Adrienne está firmemente decidida a estudiar medicina. La madre, que quería colocarla como secretaria de la Unión Bancaria para que ganase dinero, y ya había previsto un funcionario de esa institución, mayor que ella, como su marido, se enfurece tanto con la decisión de su hija que no le dirige la palabra durante semanas, y también prohíbe que sus hermanos lo hagan. El tío Wilhelm en Berna tiene reparos, aparentemente a causa de la débil salud de Adrienne, pero en realidad quiere preservar a la desprevenida frente a las crudas realidades de la profesión. Por tanto, a pesar de la petición de su sobrina, él no pagará los estudios. Adrienne va a inscribirse. Después pide a su amiga Georgine que le procure clases particulares. Imparte semanalmente una veintena de clases, hasta bien entrada la noche. Renuncia a la música, conscientemente, como sacrificio a Dios en favor de sus futuros pacientes. No hay que contar aquí las peripecias de sus estudios de medicina, pues en las 2 biografías ella misma las describe con vivos colores. Experimenta una repugnancia inicial a la sala de autopsias, vencida gracias a la oración por los difuntos, cuyos miembros le toca disecar. También la amistad para toda la vida con Adolf Portmann, el futuro profesor de zoología, y con Franz Merke, más tarde un cirujano eminente. La afectuosa admiración por su maestro, profesor Gerhard Hotz, cuya temprana muerte le conmueve profundamente. Gran facilidad en todas las materias y en todos los trabajos, cuando se trata de hombres vivos, mientras que por el contrario, mucha dificultad con la anatomía. Satisfacción cumplida cuando finalmente puede tratar con enfermos, cuando de noche puede ir en silencio a las salas para consolar, para ayudar, para preparar a morir. Siente indignación
ante el trato humanamente vejatorio de los pacientes en el aula y de las madres solteras en la sala de partos. Indignación ante un médico que achacó a una enfermera su propia culpa en la muerte de un paciente. Adrien hace que su clase sea boicoteada por todos los estudiantes, hasta que el médico debe dimitir de su cátedra en la Universidad de Basilea. Admiración por el callado ascetismo de un gran número de enfermeras del hospital. En estas y en muchas otras experiencias, Adrien aprendió a buscar a Dios por el camino del servicio al prójimo, pues aún no podía encontrarle de modo inmediato y definitivo. Matrimonio. Desde el momento de la visión de la Madre de Dios, Adrien conserva una pequeña herida bajo el pecho izquierdo, en el corazón. No reflexiona sobre esto, pero sabe que se trata de un signo de permanencia corporal a Dios, un misterio maravilloso, intangible, sagrado. Aunque sabe de la unión entre varón y mujer para la generación del niño, y era ajena a cualquier signo de mojigatería, en Saint-Loup tuvo que sostener durante largo tiempo la pierna de un hombre que era operado de sus órganos genitales, lo cual no le causó ninguna impresión, sino que le parecía algo completamente natural. Adrien permaneció, de manera casi incomprensible, inocente en lo sexual, hasta los semestres de clínica. Sus buenos amigos lo sabían, y formaban caballerosamente una especie de guardia en torno a ella. En el verano de 1927, pudo, por primera vez, pagarse sus propias vacaciones gracias a una oferta en dinero de una prima. Escogió San Bernardino. Allí se encontró con un alegre grupo de conocidos de Basilea, entre los cuales estaban el redactor Oeri y su familia, el pintor Pellegrini y el catedrático de historia Émile Dur, viudo de estado, con sus 2 niños pequeños. Dur se enamoró inmediatamente de la vivaz estudiante, como muchos otros antes. Los amigos organizaron una verdadera cacería para reunirlos. La situación intranquilizó profundamente a Adrien, a causa del misterio, cuya importancia y extensión lo comprendía. Después de un tiempo, sin embargo, cedió a la fuerza predominante y consintió al matrimonio, por compasión a este hombre sumamente bondadoso y a sus 2 hijos. Las relaciones carnales durante el matrimonio, en verdad, permanecieron entonces una experiencia delicada, penosa, extraña en cierto sentido. Mas con los años creció en ella un tal amor por su marido, que su muerte repentina en 1934 representó un golpe tremendo. También esta vez lo supo por anticipado, como cuando murió su padre. Una vez más, estuvo a pocos pasos del suicidio. Su amigo católico, profesor Merke, con mano fuerte y bondadosa, ayudó a que atravesara el abismo. Ambos cónyuges habían vivido juntos en perfecta armonía. Dur era todo atención. Dios entraba permanentemente en sus conversaciones. En las vacaciones iban juntos a rezar a las iglesias de Italia. Un año después de la boda, Adrien había aprobado el examen de estado. La pareja vivía en la hermosa casa Aufburg en Münsterplatz 4, sobre el Rin. Y ahora, Adrien se encontraba sola con los 2 niños, cuyo abuelo era el profesor Adolf Baumgartner, el curioso amigo de Nietzsche, y más tarde amigo de Jacob Burckhardt. En 1936, Adrien se casa con un asistente de Dur, Werner Keigi, actual profesor ordinario de Historia en la Universidad de Basilea, cuya voluminosa obra sobre Jacob Burckhardt está casi concluida. Conversión. Una y otra vez había hecho el intento de entrar en contacto con un sacerdote católico para conocer por fin el catolicismo
y poder expresar su deseo de conversión. Todos los intentos fracasaron. En los años que precedieron a 1940, continuaba rezando, ciertamente, pero una oscuridad de profundo desaliento anidó en su alma. Además, a la muerte de Emil, había hecho el descubrimiento de que ya no podía pronunciar con plena veracidad subjetiva la súplica «Hágase tu voluntad» cuando rezaba el Padre Nuestro. Es verdad que había dicho sí por anticipado a la muerte de Emil, pero en ella vivía la sensación de que ese sí le había sido de alguna manera arrancado, que no lo había donado a Dios en completa libertad. Por honradez, evitó rezar en adelante el Padre Nuestro. Un párroco protestante le dio el muy mal consejo de rezar otras oraciones en su lugar. Pero en todas estas oraciones chocaba de inmediato con la palabra que no podía pronunciar. Corría el otoño de 1940. Yo había llegado a Basilea al inicio del año para el cuidado pastoral de los estudiantes. Después de que ella regresara del hospital tras una fuerte crisis cardíaca, hablamos en la terraza de su casa sobre el Rin. Un amigo común había hecho de intermediario, sobre los poetas católicos Claudel y Peggy, que yo estaba traduciendo. Adrienne, armándose de valor, me dijo que quería ser católica. Pocos minutos después, tocamos el tema de su oración. Le expliqué que con el «hágase tu voluntad» no ofrecemos a Dios nuestro propio cumplimiento, Leistung, sino que le mostramos nuestra disponibilidad para ser asumidos por su cumplimiento y ser llevados donde quiera que sea. Esto fue como si hubiese presionado, sin darme cuenta, un botón eléctrico que de un golpe encendiese todas las luces de la sala. De golpe, Adrienne se había liberado de todo lo que la paralizaba. Su oración comenzó a arrastrarla como olas largo tiempo retenidas. Durante la instrucción lo captaba todo inmediatamente, como si solo hubiera estado esperando, y durante cuánto, escuchar precisamente esta o aquella instrucción para poder afirmarla. Fue bautizada en la fiesta de Todos los Santos. 2 semanas más tarde, el día de San Alberto, recibió el bautismo nuestro común amigo Albert Began, profesor de literatura francesa y futuro redactor de la revista parisiense Esprit. Adrienne fue su madrina y poco después, cuando ella misma se confirmó, Began fue su padrino. Began siguió siendo, hasta su marcha a París, y aún después, su amigo de confianza, que de algún modo sustituyó a una familia al inicio escandalizada y distante por la conversión. La Basilea católica no sabía qué hacer con Adrienne. Solo se establecieron relaciones cordiales con algunas hermanas del Hospital Santa Clara. En el transcurso de los años, nacieron nuevas amistades, con Romano Guardini, Hugo Ranner, Edith Priswara, Henry de Libac, Reinhold Schneider, Annette Kolb y de un modo especialmente cordial con Gabriel Marcel. Poco a poco, Adrienne supo reconquistar los corazones alejados gracias a su generosidad alegre y amable. Por fin se habían disuelto las tensiones de antaño y ahora su madre la visitaba con más frecuencia durante las horas de consulta. Adrienne siempre había rezado por esta reconciliación. La consulta médica, abierta en 1931 y cercana al puente central sobre el Rin, pronto estuvo abarrotada. Hasta la mitad de los años 50, cuando la enfermedad la obligó a limitar la práctica médica,
y poco después a renunciar del todo. La consulta fue el gran campo de su actividad exterior, tanto médica como en el cuidado de las almas. Llegaba a recibir hasta 70 u 80 pacientes en un día. Cada uno de ellos era atendido con propiedad y su entera situación humana era tenida en cuenta. Las relaciones familiares, la actitud ética ante la vida, la religiosidad, cuando ésta se hacía presente. Muchos matrimonios fueron salvados, innumerables abortos evitados, unos 1000, dijo una vez. Madres solteras y sus hijos recibieron la atención. Las personas pobres, que eran mayoría, eran atendidas gratuitamente. Nunca fue cancelada una consulta, aun cuando Adrienne estaba casi sin vida por dolores extremos, sobre los que se tendrá que referir más adelante. Además de esto, en su hogar existían muchas preocupaciones, también por la educación de los 2 niños, pero este no es el lugar para hablar sobre ese tema. Las nuevas gracias. Inmediatamente después de la conversión, comienza a derramarse sobre Adrienne una verdadera catarata de gracias místicas, en un torbellino aparentemente sin orden, que la movía simultáneamente en todas direcciones. Ante todo, gracias de oración. Era arrebatada hacia Dios a partir de toda oración vocal y de toda meditación guiada, para después de un cierto tiempo ser dejada en otro lugar cualquiera, cargada con nuevos conocimientos, nuevo amor y nuevas decisiones. Gracias de visión. Después de una primera aparición aún velada, la Madre de Dios se muestra de un modo siempre más abierto. El trato con la Madre es tan delicado y reverente, tan naturalmente familiar, que todas las historias de María que me contaba portaban en sí un hálito de confianza y una belleza maravillosa, inimaginable. El trato con San Ignacio no es menos frecuente, aconteciendo de un modo y comprensión recíprocos que parecía perfecto. En ese trato me llamó especialmente la atención un rasgo al que ellos mismos no daban importancia, pero que daba color a la relación. Se comprendían mutuamente en el humor, en una alegría despejada, en un dar poca importancia a ciertas solemnidades de la iglesia terrena, pero mucha a todo lo que se refiere al servicio de Dios. Después, la turba magna de los santos, en cuyo círculo Adrienne es introducida en visiones y raptos. Si le aparecen solos o en grupos, introduciéndola en el mundo del cielo. Los santos más diversos. Santa Teresita juega un papel muy especial, pero también los apóstoles y muchos padres de la Iglesia y su muy querido cura de Ars. Le enseñan mucho sobre las leyes del reino de los cielos, con palabras, con pequeñas escenas simbólicas o también en silencio. De hecho, una vez, poco después de su conversión, volviendo en coche a casa después de la consulta médica, vio de repente una gran luz ante su coche. Un peatón salió corriendo asustado mientras ella detenía el coche y escuchaba una voz que pronunció la palabra clave para todo lo que seguiría. Tu vivras au ciel et sur la terre. También llegaron carismas más exteriores que actuaban especialmente en su consulta médica y en los enfermos. Se divulgaron curaciones repentinas, inexplicables, que llegaron a los oídos de los parientes de Adrienne. No es necesario extendernos aquí sobre esto, pues el diario, Tierra y Cielo, lo cuenta con detalle. Toda clase de carismas parecían ser rápidamente probados, uno tras otro, para alcanzar un resultado buscado y bien determinado. Se alcanzó un extremo dramático cuando Adrienne,
junto al féretro de un niño cuya muerte había ocasionado un dolor infinito a uno de sus amigos, tuvo la certeza de que existiría la posibilidad de penetrar en la omnipotencia de Dios por medio de un asalto de oración, la posibilidad de ir a buscar y rescatar esa vida. Pero existe también una posibilidad más sublime, la renuncia al poder de obrar milagros y la aceptación dócil y silenciosa de la voluntad de Dios. Sobre toda su actividad posterior se depositó un velo siempre más denso, un velo mariano, tejido de sucesos comunes y de ordinaria cotidianeidad. Pero antes había ocurrido otro evento, también extraordinario y algo terrible para Adrián. El hecho fue preparado por un ángel en la primavera de 1941, pocos meses después de su conversión. El ángel se acercó de noche a su cama y le dijo muy seriamente: «Ahora comenzará pronto». En las noches siguientes se le pidió que diera un sí que debía extenderse a todo lo que Dios pudiese disponer sobre ella, sin mirar a las consecuencias. Yo estaba ausente de Basilea y Adrián me describía lo que pasaba por cartas. De repente supe que debía regresar. Y así comenzó la primera de las pasiones, que culminó con la gran experiencia que caracteriza a Adrián, la experiencia del Sábado Santo. En adelante se repitieron año tras año, de modos siempre nuevos, poniendo al descubierto nuevos horizontes y relaciones teológicas. En esas pasiones no se trataba tanto de visiones de las escenas históricas de la Pasión en Jerusalén. Solo a veces venían algunas imágenes para ilustrarla, sino más bien de vivir y experimentar los estados interiores de la Pasión de Jesús en toda su incomprensible plenitud y diferenciación. Así se desarrollaron mapas enteros de la Pasión, donde antes parecía existir solo un espacio en blanco o un concepto vago. Durante el sufrimiento mismo, en los momentos de pausa o también después, Adrián podía describir lo experimentado con sus propias palabras, siempre claras y penetrantes. Yo he sacado estas pasiones del flujo de su diario y las he reunido en un solo libro titulado Cruz e Infierno. Sin embargo, un año más tarde, después de los días santos, en julio de 1942, aconteció la estigmatización exterior en circunstancias que me habían convencido definitivamente de que al menos los auténticos estigmas no son psicogénicos. Para Adrián era motivo de una profunda angustia que alguien pudiera ver algo, a pesar de que las manos habían sido inicialmente vendadas. Algunas personas vieron las heridas, más bien pequeñas. Y aún más, un motivo de una horrible humillación y vergüenza, que lo que le ocurre a ella, la pecadora, pudiera tener algo que ver con la pasión del Señor. En los años siguientes, por su petición suplicante, las heridas pierden su visibilidad y tan solo aparecen de vez en cuando, de modo visible, en los días de Semana Santa. A menudo, el dolor es tan fuerte que Adrián apenas puede creer, por ejemplo, que la sangre no corra visiblemente de la corona de espinas sobre su frente, pues ella la siente correr con toda claridad. El acento decisivo de todas sus experiencias de pasión radica en el sentido espiritual de los acontecimientos de redención, los cuales, como para Cristo, eran acontecimientos totalmente encarnados. Entretanto, desde 1943, ya se habían iniciado esas introducciones nocturnas al Evangelio según San Juan, que Adrián me dictó con posterioridad.
La ejercitación mística de los primeros años había alcanzado una de las metas buscadas: donación mariana a todo lo que la palabra de Dios pueda requerir y dar a entender. Indiferencia ignaciana que ahora alcanza su cumplimiento gracias a la teología joánica. La teoría de la mística de Adrienne, que ella ha expuesto de manera muy completa, siempre culmina en una única afirmación: la mística es una misión especial, un servicio especial a la Iglesia, que solo puede ser realizado de modo justo, en el olvido de sí, en el salir de sí sin reserva alguna. Adrienne amaba la palabra francesa, effacement, y en la disponibilidad servicial mariana frente a la palabra de Dios. Los estados propios del sujeto, como tales, carecen de todo interés y no deben ser objeto de reflexión. Tales reflexiones psicologizantes sobre uno mismo se convierten infaliblemente en un desvío del centro, la palabra de Dios, y de este modo en una distorsión de la misión. Según Adrienne, esta ley fundamental es también la indicación fundamental para los directores espirituales. A partir de entonces y durante unos 10 años, Adrienne comentó otros libros de la Sagrada Escritura. Después de los escritos de San Juan, se dedicó a algunos textos de San Pablo, a las cartas católicas, al Apocalipsis, a libros o partes de libros del Antiguo Testamento. Años más tarde, yo podía poner en sus manos cualquier texto de la Escritura y sugerirle que comentara hoy ese texto particular. Ella cerraba los ojos por unos segundos y luego comenzaba a hablar con su voz serena, justa, objetiva, y en frases prácticamente listas para publicar. La mayoría de las veces dictaba por las tardes, cuando regresaba a su hogar después de la consulta médica, que iniciaba a las 14 horas, habiendo tomado una taza de té. Raramente dictaba más de media hora por día. De vez en cuando, en las vacaciones, dictaba 2 y hasta 3 horas, pero esto era poco frecuente. Una excepción que concierne al comentario del Apocalipsis de San Juan deberá ser considerada expresamente. Los últimos años. En el año 1940, Adrienne sufrió una severa crisis cardíaca que la retuvo en el hospital todo el verano. Esta debilidad del corazón nunca desapareció. Le dificultó fuertemente en el trabajo y al andar. Le producía ataques frecuentes y dolorosos que ella lograba esconder casi por completo. Pronto se añadió a esto una diabetes no menos severa, aumentó mucho de peso y cualquier movimiento se hizo fatigoso. También aumentó la artrosis en las articulaciones, a tal punto que apenas podía mantener el equilibrio estando de rodillas. En los últimos años, sus pies estaban completamente insensibles, de modo que cuando a partir de 1964 encegueció casi por completo, tampoco pudo andar por sí misma, ayudada por el sentido del tacto, y hubo de ser llevada. En los años posteriores a 1940, guardaba cama hasta el mediodía. La noche era consagrada casi exclusivamente a la oración, después de algunas horas de lectura. Entonces, aún, leía con increíble rapidez, y muy a menudo, en esas horas vespertinas, leía una entera novela francesa. Después, en verdad, todo el programa nocturno llevaba otros títulos: dolor, oración y ese viajar, del que habrá que hablar enseguida. Y porque las horas matutinas no eran tranquilas debido al ruido de la casa y de la plaza contigua, en total solo contaba con unas 2 o 3 horas diarias de sueño.
Las visitas a casas particulares de enfermos fueron abandonadas, pues ya no podía subir las escaleras. Por tanto, quedó la consulta de la tarde como el tiempo principal de trabajo. Pero Adrienne siguió debilitándose y no pudo ir en coche por ella misma. Muy a menudo una conocida la llevaba. En 1954 fue cerrado el consultorio en la ciudad y reestablecido en una estancia en la planta baja de su casa, junto a la Münsterplatz, la plaza de la catedral. Pero el estado de su enfermedad avanzó de tal modo que Adrienne no llegó a trabajar en su nuevo consultorio. Entonces comenzó una vida silenciosa. Por las tardes se sentaba en su escritorio, donde en largas horas de silencio y oración bordaba con arte un mantel tras otro. Su motivo preferido era Asís. O tejía para los pobres, como tanto lo había hecho durante la juventud, y entre tanto leía un libro en francés. Los libros que leía giraban todos en torno al hombre y su destino. Leyó una buena parte de la narrativa francesa, Bernanos. En contraste, poco de Claudel y casi nada de Péguy. Mauriac, con especial predilección Colette, cuyo talento sutil para la observación y su precisión en la expresión la fascinaban. Además de todas las obras de escritoras mujeres, Beatrix Beck, Clarice Francillon, Françoise Mallet-Joris, Louise de Vilmorin, Zoe Oldenburg, Adrienne Monnier, Anne Murray y muchas otras, que pudiera procurarse y sobre las que a veces daba incluso conferencias. Leía la obra de Quefelec, porque entre todos los paisajes, Adrienne amaba sobre todo el mar, y precisamente el mar de Bretaña, donde 3 veces pasamos las vacaciones. Podía pasar horas y horas acostada en su silla playera junto al mar. Nunca se cansaba de contemplar el juego del agua, el flujo y el reflujo, los cambios de luz. Para ella, la presencia de Dios en la naturaleza alcanzaba en el mar su mayor intensidad. La montaña le agradaba menos. Se procuraba libros científicos sobre el mar. Amaba sobre todo las descripciones de Rachel Carson. Leyó también a Sartre y Simone de Beauvoir, Camus y Sanche, Peire-Fichte y de Saint-Pierre, y muchas novelas policíacas. Tenía un interés apasionado por las biografías y las memorias de grandes médicos. En esos años, cuando su fuerza para el trabajo había disminuido mucho, la lectura representaba para ella una manera de permanecer cercana a los hombres, a sus preguntas y sufrimientos. Y todo esto entraba de modo natural en su oración. Efectivamente, su oración era siempre universal, católica. Oración por todos los deseos e intenciones del reino de Dios. Ofrenda de sí misma por las necesidades de este reino. Amaba la palabra y la realidad del anonimato, el silencioso dejar desaparecer el propio ser en lo universal. Amaba la palabra y la realidad del estar a disposición, tema que retorna continuamente en todos sus libros. Dios le tomó la palabra y la hizo viajar durante las horas de oración nocturnas, continuamente y de un modo siempre nuevo. Incluso en las últimas semanas de la enfermedad que la llevaría a la muerte, mencionó tales viajes. En oración fue trasladada a innumerables lugares, donde fuera necesaria su presencia de oración y de ayuda. Durante la guerra, a los campos de concentración, y después, sobre todo, a los conventos. De ellos, preferentemente, a los contemplativos, en los que había de volver a despertar el espíritu y vivificar la oración en el coro y la contemplación. A los confesionarios, donde la acusación era falsa o tibia,
o el sacerdote era insuficiente. A los seminarios, con frecuencia también a Roma, a la curia o a las iglesias abandonadas donde ya nadie entraba a rezar. Raramente conocía los nombres de los lugares, pero podía describir al sacerdote interior y exteriormente, o sabía que se trataba de una iglesia en el sur de Francia, que tenía tal o cual aspecto. Siempre se sentía presente de modo corporal en el lugar respectivo, a pesar de que normalmente nadie la veía. La mayoría de las veces regresaba muerta de cansancio por el esfuerzo espiritual, pues tenía que invertir todas sus fuerzas en la ayuda requerida. Ahora, hablemos de sus lecturas espirituales. Sobre su relación con la Biblia, hablará ella misma en la segunda parte de este libro. Al principio yo le di toda clase de libros espirituales. Las cartas de San Ignacio, en la traducción de Carrer, la entusiasmaron absolutamente. Esto le venía de molde. Incluso quería hacer una traducción al francés, en caso de que todavía no la hubiera. Con gran amor y alguna pequeña reserva, tradujo al alemán La historia de un alma, de Santa Teresita. Con ella, el diálogo nunca fue interrumpido. Comenzó a leer las obras de San Juan de la Cruz. Se maravillaba de su oración, la veía por dentro, pero no quiso seguir leyendo sus descripciones de la oración. También interrumpió pronto la lectura de las obras de Santa Teresa de Jesús. En muchos lugares de sus propios escritos formuló sus objeciones. Dio una rápida ojeada al Allemand y Surin. Sintió el aroma de su espiritualidad, por decirlo así, y la examinó con discernimiento crítico. Con la mayor de las reverencias, leyó las reglas de San Benito y de San Francisco de Asís. Además de Foucault y un poco de Newman, yo no podría nombrar a alguien más que haya ejercido una influencia exterior sobre ella. Nunca la he visto leer un libro propiamente teológico. Gracias a sus visiones, conocía y amaba a muchos santos, de los que no había leído una sola línea. Por ejemplo, Catalina de Siena, Isabel de Turingia, Juana de Chantal, Hildegarda, Bernadette, Antonio Abad, Pedro Claver, Benito José Labre, Vianney y, siempre de nuevo, el apóstol Juan. Sus dictados empezaron con los escritos de San Juan, cuyo espíritu ella quería transmitir a su fundación. Poco después de su conversión, supo que debería fundar conmigo una nueva comunidad. Nosotros entonces no sabíamos nada de los institutos seculares, aunque ya existían algunos, y solo mucho tiempo después de su aparición me percaté de la existencia de la Constitución Pro Vida Mater, la cual permitía a varones y mujeres la vida de los consejos evangélicos en medio del mundo y en todas las profesiones, cuyo ejercicio es compatible con el ser cristiano. Yo daba anualmente los ejercicios espirituales a estudiantes, a menudo también a estudiantes mujeres. Algunas mujeres se presentaron como aspirantes. Para nosotros, los superiores, vinieron años comparables a una exigente escuela de reclutamiento. Se trataba de reconocer vocaciones, seguirlas, soportar algunas pérdidas y reveses. El empeño de Adrienne era increíblemente intenso y puede esperarse que portará fruto desde el cielo para esas comunidades. Quizá en ningún otro ámbito se manifestó su innata grandeza de alma con tanta claridad como en el modo de dar limosnas. Ya las historias de su infancia y juventud están llenas de ejemplos bellísimos, porque ella, como la viuda del Evangelio, siempre entregaba con despreocupación hasta lo último que poseía y lo que ella misma hubiera urgentemente necesitado. Adrienne regaló mucho, hizo que su joven comunidad diese mucho a su vez,
regalaba preferentemente de modo anónimo. Le parecía más cristiano de este modo. También le daba lo mismo regalar a personas necesitadas que no sabían administrar bien ese dinero. Para ella ya era valiosa la alegría de los que recibían el regalo. Durante años escribió muchísimas cartas de petición para reunir dinero en favor del hijo natural de una de sus amigas. Hacía enviar anónimamente cartas con dinero desde todos los rincones del país a mujeres ancianas y empobrecidas, y se alegraba infantilmente imaginando la alegría perpleja de éstas al recibirlas. Los conventos contemplativos pobres estaban especialmente cercanos a su corazón. Para Adrián, esos conventos constituían la indispensable reserva de oración de la Iglesia. Debía otorgárseles una atención especial, dárseles los mejores directores espirituales, interesarse, fomentar nuevas vocaciones, lo cual hizo según sus fuerzas y no sin fruto. Con un donativo considerable, ayudó a un convento contemplativo situado en un barrio muy insalubre de Roma, para que pudiesen construir un nuevo edificio en un buen sitio fuera de la ciudad. Mientras le quedaron fuerzas suficientes para hacerlo, daba frecuentemente puntos de meditación a su pequeña comunidad. Explicó versículo por versículo todo el Evangelio según San Marcos. El dictado consta de unas 1200 páginas, y después el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las fiestas especiales recibían sus puntos de meditación particulares, además de dar muchas instrucciones sobre el espíritu de los consejos evangélicos y su especial aplicación en la comunidad. Pero tuvo que soportar algo que sí excedió sus fuerzas humanas: la parte de responsabilidad que le cupo por estar de acuerdo con mi salida de la compañía de Jesús, cuando ya no existió ninguna perspectiva de poder cumplir dentro de esta la tarea que nos fue dada de fundar una nueva comunidad. Ciertamente, yo tenía una sobreabundancia de pruebas de que esa tarea existía, de que no se podía interpretar de otro modo. Dios, sin duda, aún tiene la posibilidad de hablar con claridad inequívoca a una de sus criaturas, y precisamente en la Iglesia. Para mí, la compañía de Jesús era la patria amada, mi hogar natural. La idea de que más de una vez en la vida se deba dejarlo todo, también una orden religiosa, para seguir al Señor, nunca se me había ocurrido, y me golpeó como un rayo. Si bien yo tenía pruebas y actuaba por propia responsabilidad, de lo cual nunca me he arrepentido, la parte de responsabilidad que le cupo a Adrienne como mediadora fue insoportablemente pesada. Una carta que ella escribió a mi provincial de entonces dará testimonio en su momento oportuno. La muerte. Adrienne rechazó enérgicamente las palabras de Rilke: Señor, da a cada uno su propia muerte. Como cristianos, no debemos morir nuestra muerte, sino la que el Señor nos ha regalado por medio de la Iglesia. Nos es dado confiar al anonimato del servicio eclesial lo último, lo más personal, lo que nuestra muerte pueda significar para la humanidad, y así poder hacer de nuestra muerte un regalo. Cita de El misterio de la muerte, 1953. Adrienne no ha puesto nunca un límite a la tarea de cargar sobre sí el sufrimiento de los otros, los pecados y los purgatorios de los demás. Pero además de esto, recibió una muerte en sustitución vicaria que se extendió durante décadas y que desde el punto de vista físico fue incomprensiblemente horrenda. Ya en los años 40 se dieron una serie de muertes místicas en las que debía tomar sobre sí
el proceso del morir, para, volviendo del límite extremo, vivir la vida restante, únicamente como existir en la misión. Una vez tuvo que morir expresamente, bien dentro de mi tarea. A partir del año 1950 aproximadamente, estaba tan extenuada que yo le pedí muy pocas veces que dictase. Hacia 1953, su obra rayaba ya los 70 títulos, por lo que me pareció que la abundancia de estenogramas a configurar había alcanzado su límite, tanto para las posibilidades del lector como para las mías. Para Adrienne, que continuaba en profundizar en las verdades divinas, ese límite que yo le impuse significó algo paralizante, incluso decepcionante. A su productividad espiritual no le fue puesto ningún límite. Hoy fácilmente podríamos tener una cantidad doble o triple de textos. Mediando los años 50, sin embargo, su debilidad era tal que se debía contar continuamente con su muerte. Ningún médico comprendía cómo podía seguir viviendo. De un año al otro, crecía la certeza de que el punto más bajo que una vida puede alcanzar finalmente había llegado. Pero ese punto siempre se ahondaba. Junto a los dolores cada vez más intensos, su cuerpo era como un instrumento del que se habían sacado todos los registros de sufrimiento, y por cierto, registros siempre nuevos e inesperados. Existía la creciente sensación de impotencia, del no poder más y de la sobreexigencia, palabras que retornan permanentemente en sus escritos y cuya seriedad última ahora ella experimenta. Solía decir que mientras aún se puede sufrir, no se sufre todavía realmente. Los viajes continuaban. Aquí podía entreverse hacia dónde fluían las fuerzas que le eran quitadas. La penitencia voluntaria tampoco fue abandonada, y en esto yo debía colaborar según el deseo y la orden de nuestro Santo Padre Ignacio. 4 años antes de su última muerte, yo me había ido de vacaciones, lo cual me parecía bien merecido después de haber concluido un libro voluminoso. Transcurridos algunos días, ella me llama por teléfono. ¿Quién puede calcular lo que esa llamada pudo haberle costado a ella, que siempre me deseaba lo mejor, para pedirme que regresara de mis vacaciones, porque eran exigidos varios días de ejercicios de penitencia? Más adelante tendremos que decir algo sobre este tema. Su muerte fue un diminuendo increíblemente lento. Su son se fue haciendo cada vez más suave. Un morir en cámara lenta, lentísima. Ella estaba contenta y agradecida por esto, porque así podía dar más de lo que le hubiera sido posible por naturaleza. En 1964 perdió casi completamente la vista. La lectura fue abandonada, también los finos bordados. Aún era posible tejer un poco, pero a medida que sus ojos se oscurecían, también tejer se le hacía más y más difícil. Si se le caía la malla, ya no la podía recoger. Aunque casi no veía lo que escribía, aún intentaba escribir cartas todos los días, sobre todo a algunas monjas en Alemania y Francia, cuya amistad significaba mucho para ella. A menudo, cuando no salía tinta de su pluma, quedaban en blanco líneas o páginas enteras, y no obstante esto, las cartas fueron enviadas. Los síntomas de su estado de debilidad fueron cada vez más humillantes y requerían un cuidado permanente, ya que su cuarto de trabajo estaba en el primer piso y su habitación en el segundo. Tampoco pudo subir más la empinada escalera de esa antigua casa, con cuyos 24 escalones había luchado sola
año tras año al retirarse a dormir. Su férrea voluntad de levantarse todos los días para hacer algo la inducía a bajar sola, aun cuando ya no podía volver a su habitación sin la ayuda de 2 enfermeros del hospital que venían diariamente para llevarla al piso superior. Los últimos meses que pasó en cama fueron un único y terrible tormento que Adrienne soportó con alma contenta, preocupándose siempre por los demás, lamentando causarme tantas molestias. Ya de pequeña se había alegrado al oír hablar de la posibilidad de su muerte. Una de sus últimas palabras fueron: «Que c'est vous de mourir». Qué bello es morir. Pues solo Dios está ante nosotros. El antepenúltimo día, antes de perder la conciencia, agradeció una vez más por todo. Hizo la promesa de ayudar desde el cielo. Dio instrucciones y promesas para nuestra obra en la tierra. Murió el 17 de septiembre de 1967, fiesta de Santa Hildegarda, a quien tanto había reverenciado, y médico como ella. Fue sepultada el 20 de septiembre, día de su 65º aniversario. Albert Schilling esculpió la piedra de su tumba como una imagen de la Santísima Trinidad, el centro más íntimo de su teología. El carácter. En el carácter de Adrienne es difícil distinguir entre el aspecto natural y el sobrenatural, ya que desde su más tierna infancia, la gracia la dirigió de un modo muy marcado. No obstante esto, el aspecto sobrenatural no borró su originalidad natural, sino que la puso de relieve con suma claridad. Pero ver esta originalidad y comprenderla en palabras son dos cosas bien distintas, porque el encanto de su personalidad se deja expresar casi únicamente en paradojas y en unidades en tensión. Primero, se puede afirmar el polo evidente, pero siempre se está obligado a completarlo afirmando su polo contrapuesto. Un primer rasgo que saltó a la vista desde el principio y nunca se perdió fue su profunda alegría, su jovialidad, su pronunciada inclinación por el humor, por lo divertido, por las sorpresas, siempre de modo ingenuo, inofensivo, pero con la clara convicción de que sólo así podía representarse plenamente el verdadero sentido de la vida, la fantástica aventura de la existencia. Esto se debía sin duda, pero con mucho, no únicamente, a un temperamento indomable, a un permanente buen humor. Solía decir que sólo una vez en su vida había estado de mal humor, cuando cerca de Aviñón se encontró agotada después de haber conducido el día entero, y a un interés por todas las cosas. Más profundamente, este primer rasgo es una expresión de su alegría en Dios, en el milagro de su existencia, de su amor, y la expresión de la necesidad que ella sentía de comunicar su propia alegría a todos los hombres, tanto como fuera posible. Los golpes que la sacudieron, la falta de comprensión en casa, las constantes nuevas enfermedades, más tarde la sobrecarga de preocupaciones, de aflicciones de todo tipo que de momento no pueden ser referidas, nunca le quitaron por mucho tiempo su buen espíritu y su vivacidad, sino que le dieron el don de una seriedad profunda, una determinación discreta, sobria, que se expresó cristianamente en un compromiso aún más grande por sus semejantes, por la causa de Dios. El segundo rasgo de Adrienne, quizá el más importante, era su valor. No necesitó luchar para conquistarlo, le fue dado de antemano.
listo para ser utilizado. En su biografía aparece siempre de nuevo su coraje. Nunca conoció el temor ante los hombres. En una dimensión distinta aparece lo mismo en su relación con Dios. Decir sí de antemano, a priori y sin limitaciones. Dejarse guiar a donde Él quiera, lo cual no termina en la cruz, sino en el infierno. Y ninguna de las tremendas experiencias de la pasión ha quebrantado su valor. Siempre ha comenzado de nuevo y se ha ofrecido para todo, para cosas aún mayores. ¡Ah, qué valor más terrible! Dice Rodrigo acerca de Proeza en la última escena del zapato de raso. El aspecto complementario es que ese coraje no la conducía nunca a precipitarse, sino que se dejaba refrenar y encauzar por Dios y por su confesor en perfecta obediencia. Poseía la misma docilidad para avanzar como para quedarse quieta, según le fuera indicado. En tercer lugar, está el hecho de que fue y permaneció niña a lo largo de toda su vida. Daba la impresión de que no la separase ninguna distancia temporal de su infancia cronológica. Tenía muchísimos recuerdos de infancia y hablaba con mucho gusto sobre estos recuerdos con sus hermanos. Amaba los libros infantiles, así como las hermosas casas de muñecas antiguas, que hacía reparar para regalarlas a otras niñas. Adrienne fue y permaneció la niña por excelencia, también frente a Dios, a la Iglesia y al confesor, con una confianza dócil que nada tiene para esconder. Poseía una clarividencia específicamente infantil respecto a la esencia de otras personas, de la gente adulta. Su corazón de niña le abrió el acceso a la relación del Hijo Eterno con su Padre. La apertura candorosa y sin reservas del corazón es la llave que abre todas las puertas de su ser y de sus escritos. Y esto no le ha impedido ser una mujer madura, inteligente, prudente, maternal, inflexible al exigir y al ordenar cuando era necesario, con rasgos casi masculinos, como los que, por ejemplo, Teresa de Ávila también mostraba frente a sus hijas. Estos rasgos aparecían cuando ella, en su tarea, debía exigir obediencia a Dios. El carácter de los verdaderos cristianos nos confronta con tales paradojas, un reflejo de la plenitud y la incomprensibilidad de Dios. Fin del capítulo 1. Vida. De la primera parte de Una primera mirada a Adrienne von Speyr, de Hans Urs von Balthasar.